Y bueno, un tercer video sobre Loif Life que nadie esperaba y que dudo que alguien quería en primer lugar. En esta ocasión lo que nos reúne es sobre la recién finalizada primera temporada de la cuarta serie de Loif Life, Superstar, la cual fue estrenada en el pasado mes de julio. Sobra decir que ya hay muchos pendejillos que la consideran la mejor serie de esta franquicia luego que medio mundo también lo hiciera con Nihigasaki apenas el año pasado. Varios me preguntaron sobre lo que pienso de esta serie, a pesar de que le perdí el interés a la misma debido que presentía que iba a cometer los mismos errores que las series pasadas, por eso estaba en duda si le iba a hacer un video, pero al final sí la terminé viendo a inicios de este mes y pues como hacer videos sobre Loif Life con o sin Loquendo sale muy rentable, pues ¿por qué no? Cuando vi por primera vez todo lo relacionado a Superstar, pues realmente no le tenía demasiadas expectativas. Habían algunas cosas que suponían un gran cambio, como lo es la protagonista o que los personajes principales serían menos. Esto no fue algo que me llenara de expectativas, porque vamos, Nihigasaki siendo la serie más única que tiene esta franquicia, sigue cometiendo directa o indirectamente los mismos errores que Ship y Sunshine. Pero vamos al grano, ¿quieren? La historia de esta serie es prácticamente la misma de siempre. Unas chicas quieren hacer un grupo de idols escolares, pero durante el camino se les dificulta por la presencia de la directora escolar que básicamente prohíbe dicho grupo. Durante la serie tratarán de conseguir la aprobación para crear el grupo, así como forman nuevas amistades y cómo estas se unen a la travesía. Había leído por ahí que supuestamente esta serie era diferente, que tenía una estructura y estándares muy distantes a los estándares clásicos, digo hasta gente que conozco opinaban lo mismo. En cambio, yo siempre estuve en desacuerdo de eso. La serie desde un principio siempre fue la misma con los mismos estándares clásicos, la misma estructura y el mismo orden de cómo ocurrían las situaciones. Tenemos a una personaje principal que es bastante fastidiosa, que quiere hacer a nuevo un grupo de idols, y consigue comenzar con la travesía de la manera más estúpida posible con actos realmente cuestionables. Como complemento tenemos a una chica tímida que se opone al grupo porque posee un miedo a cantar o actuar en público, mientras que tenemos en la oscuridad a la amiga sumisa de la infancia de la protagonista que solo está ahí por existir. Tenemos a la directora que básicamente prohíbe el grupo por su pasado justificando sus actos, y una chica mamona y creída que termina de ser realmente agradable cuando la conocemos más a fondo. La serie no posee cambios y sigue con la misma fórmula de antes, y tampoco es que lo haga bien. Porque en primera las personajes que quieren empezar con el grupo son justamente las que no tienen ningún propósito para hacerlo. Honoka Kousaka empezó siendo una idol para salvar a su escuela, pero por sí sola no tenía ninguna razón para hacerlo, así como su amiga Umi Sonoda se oponía al grupo por su timidez. Chika Takami empezó siendo una idol solo para seguir los mismos pasos que Honoka, conoce a una chica llamada Riko Sakurauchi que tiene un pánico en actuar en público. Yu Takasaki empezó un grupo solo porque le gustaban las idols, pero la que participa en el grupo en sí es su mejor amiga, Ayumu Uehara, que solo entró al grupo por Yu y no por ella misma, que sobra decir que también es muy tímida. Y en este caso, Keke-tan quiere empezar un grupo de idols escolares porque aparte de que le gustan las mismas, también es porque escuchó un corto canto de una chica con una voz hermosa, es decir, Kanon Shibuya, que también tiene el mismo pánico que Riko de actuar en público. O sea, ¿cuál se supone que es el cambio? Creo que hay algo que tengo que dejar en claro. Por más que le cambies el contexto a la serie, por más personalidad que le metas a tus personajes, por más pasados absurdos que le metas a los mismos, por más que reduzcas o aumentas el cast de idols, y por más que hagas literalmente cualquier cosa para que la serie se sienta diferente, si no dispones de un buen guión, todo lo anterior no sirve para nada y lo único que harás es hacer la misma mierda. Esto lo digo porque aparentemente es fácil impresionar a los fans de esta serie, son muy conformistas y si decís algo negativo de las mismas te van a cagar a palos, incluso con una serie que se supone es universalmente odiada y criticada por su propia comunidad. El resto de la serie sigue la misma estructura lineal. Ya saben, entrenan para ser idols, intentan formar nuevas amistades, episodios de relleno sin gracia, tienen la aprobación para crear el grupo, una integrante del mismo tiene problemas y decide hacer un escenario todo dramático, y al final todo se soluciona y fin, todas felices. Algo que realmente me molesta de la serie, es que bien tuvo la oportunidad de hacer todo lo anterior bien, puesto que al haber menos integrantes principales en la serie, la misma podría tan siquiera desarrollar sus conflictos de manera menos apresurada. Sin embargo, de nada sirvió pues los sucesos siguen siendo demasiado rápidos. Las cosas más interesantes de la serie fueron abarcadas en tan poco tiempo que el impacto que se quiere dar es nulo. Les daré el mejor ejemplo, el pánico de Kanon.
Este fue el tema más interesante, porque a decir verdad tuvo un buen comienzo, con subidas y bajadas, pero todos concordamos que el impulso que tuvo fue el necesario para dar una buena protagonista. Porque sí, Honoka es de lejos de las peores protagonistas que he visto en un anime, Chika Takami, pues se nota bastante el intento que hicieron para darle un buen desarrollo, pero les salió mal, y Yu Takasaki. ¿Se supone que ella es la protagonista? En fin, con lo que quiero decir, es que Kanon empieza bien, pero con el pasar de los episodios empieza a decaer. ¿En qué episodio exactamente? En el segundo. ¿Cómo coño vas a empezar también y mandas todo eso a la mierda literalmente en el episodio siguiente? El caso es que en ese episodio las protagonistas tienen la oportunidad de que se apruebe el club si quedaban en el primer lugar de un concurso que convenientemente salió de la nada. El punto es que en ese mismo episodio los personajes intentan hacer su primera canción. Esto seguramente se va a tomar su tiempo y la dedicación para hacer que la primera canción de una agrupación es, de cierta forma, muy especial para el mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo les costó crearla? La mitad del mismo episodio. El problema es que realmente no hay ningún tipo de desarrollo coherente de trama aquí. O sea, ¿qué hace la letra de la canción? Kanon la practica, y ya, canción terminada. Si se nos hubiera mostrado tal progreso de creación y composición, realmente sí podríamos tener algún tipo de simpatía por las protagonistas, fácilmente se nos hubiera mostrado a Keke de cómo se le ocurrió la letra y el por qué le apasiona las idols, y a Kanon enseñándonos el por qué el amor hacia la música y para simpatizar con ella con el tema de su pánico. Sin embargo, nada de esto es mostrado, literalmente en una escena ya tenían toda la letra hecha bajo la excusa de que Keke es perfecta en todo menos en ser una idol en sí, mientras que Kanon solo se nos mostró practicando una sola mísera línea de la canción y en 3 minutos ya la tenían hecha. Y encima, la solución de su pánico es solucionada convenientemente en el concierto, que más convenientemente lo hizo con el poder de la amistad, y convenientemente dicho concierto estaba llena de gente y por eso se volvieron populares y más convenientemente con ello hacen que otra integrante se una al club. Esto igualmente se aplica cada vez que se intenta introducir personajes o conflictos, saliendo de la nada o de manera apresurada sin ningún tipo de impacto en la trama. Ahora hablando de lo que a todos les interesa, los personajes. Con Kanon, pues también hay más problemas con ella aparte de la manera de cómo se manejó su tema de su pánico. ¿Han notado a esos personajes que, a pesar de que pueden estar en un gran aprieto, siempre les salen bien las cosas por sus atributos? Pues bueno, Kanon es una de esas personajes. El anime la representa como alguien perfecta, que todo le sale bien justamente en el momento exacto donde necesita hacer las cosas bien a partir del segundo episodio. Es tan perfecta, que ni siquiera intentaron hacerle un tipo de desarrollo porque literalmente puede hacer de todo, y por eso mismo Kanon empieza de ser un personaje decente a ser uno mediocre. A eso me refiero sobre cuál es el supuesto gran cambio que marca Superstar, ¿de qué sirve ser tan único si de todos modos harás lo mismo que las series pasadas? Cierto, ella posee una personalidad muy contrastante a las protagonistas anteriores y todo, pero realmente eso no sirve de nada si lo más importante y lo que más le caracteriza está mal armado y desarrollado. Aunque no me malinterpreten, el personaje cae bien y llega a ser bastante carismática, pero como digo, nada de eso sirve si lo más importante que tiene está mal construido. Y lo peor es que aún así es el mejor personaje de la serie. Ahora para reforzar aún más mi punto, que la serie no cambia en casi nada realmente, es con esta personaje. Las anteriores protagonistas son muy energéticas y por lo general muy molestas porque solo poseen una característica que de por sí es una muy superficial y la exageran hasta la 10ª potencia, y gracias a eso han hecho que sus roles no hayan sido buenos en sus respectivas series por su carencia de desarrollo o algún tipo de caracterización real, pero tampoco es que las odie, algo completamente distinto a Keke Tam. Keke representa todo lo que está mal en un personaje ficticio en cuanto a caracterización y todo eso se refiere. Keke se interpreta básicamente como una chica tonta ingenua que quiere todo lo que desea haciendo actos sin pensar en las consecuencias de una manera tan sistemática y repetitiva que su relación, rutina e interacción con las demás se vuelve muy predecible y monótona. Para colmo, su personalidad está extremadamente simplificada, que sus únicas características que de por sí ya son superficiales para una coprotagonista, se sientan aún más superficiales y básicas de sí mismas todavía, e incluso la exageración de ciertos aspectos de su personalidad la hace muy molesta, usualmente con su deseo de ser una idol y formar un grupo con Kanon a huevo solo por su voz, persiguiéndola y gritando su nombre cada vez que la veía como si no encontrara a alguien más. Y encima esto solo es el comienzo, porque luego...
Dejó a su familia solo para convertirse en idol en otro país porque ella proviene de China. Cuando le dijeron que el club de idols estaba prohibido, literalmente ella intentó dejar su escuela e incluso intentó obligar a Kanon a hacer lo mismo solo para cumplir su deseo. Es perfecta haciendo cualquier cosa menos en ser una idol y logra tener la suficiente resistencia en la mitad de un solo episodio sin tener algún tipo de desarrollo coherente para ella. Llegó a tratar mal a una amiga suya por una estupidez en uno de los últimos episodios. Puede hacer cualquier mal acto y aún así la serie pone como responsable a Kanon o a Sumeire. Su humor solo se basa en hacer caras pendejas mientras grita cada 2x3 y encima sin tener una razón para hacerlo. My brain hurts. Y para echarle más sal a la herida, su voz es tan aguda que llega al punto que dan ganas de tirar la PC por la ventana, sobre todo cuando grita, y al ser ese su humor, es realmente insufrible y sencillamente la puedo considerar como una de las 3 peores personajes de toda la franquicia junto a estas dos. Aunque bueno, al menos su diseño es decente, cosa que no tiene ni Honoka ni Rin. De las otras 3 personajes principales no tengo mucho de qué decir. Chisato Arashi es la amiga de la infancia de Kanon, y aunque si bien reconozco que es la personaje con ese rol con mejor participación, pues no es que haya hecho algo destacable durante la serie. Podría salvar el hecho que mínimo ella pudo lograr de una manera menos conveniente y forzada que Kanon pudiera vencer su pánico a diferencia de la manera de cómo lo hizo Keke, asimismo la manera de cómo se dio su trasfondo en el 6º episodio. Fue corto y no es nada del otro mundo, pero se agradece bastante que la manera de cómo Chisato siempre pensó en lograr cosas por sí misma y el apoyo que le daba a Kanon fue un tanto emotiva y el ambiente del mismo se justifica, siempre estuvieron juntas y a pesar de todo siempre se apoyaron mutuamente. Eso y que es de agradecer que no fue un drama pedorro como pasó en las series pasadas con el tema de las amigas de la infancia. Sin embargo, luego de ello no hay nada que la haga destacar realmente, quedándose como una personaje con una personalidad tranquila y pasiva, que estuvo decentemente caracterizada pero no pasa de ahí. Sumeire Geana es la típica chica mamona y creída, que cuando la conoces bien termina de ser alguien agradable. A decir verdad es uno de los peores personajes de la serie, su entrada al grupo es muy forzada y no tiene verdaderos motivos para haberlo hecho. Claro, puedes sacar la escena final del 4º episodio como razón suficiente para que ella se uniera, pero el problema es que está mal organizado y desarrollado. Quiero decir, Sumeire se interesa en el grupo luego del concierto, interactúa con ellas por primera vez en la habitación del grupo, que anda a saber cómo pudo entrar sin la necesidad de la llave del cuarto, luego de una votación y como ella no era la favorita de nadie decidió renunciar y se va y Kanon decide seguirla. En el camino a casa Kanon mira no sé qué chingados de ella y Sumeire decide, secuestrarla. Como sea, el caso es que ella no tenía motivos reales para entrar al grupo, pasa una escena bien random de una canción de Sumeire y cuando termina todo eso decide disculparse con las demás de cómo se comportó por la votación y ya, decide entrar y fin. Eso y que es un personaje pésimamente caracterizado, algunas veces se hace la intelectual usando un vocabulario fino y luego hace estupideces sin pensar en las consecuencias, tal y como se vio en el 3er episodio apagando las luces del concierto. Finalmente tenemos a Ren Hazuki, la presidenta escolar. De una digo que su trasfondo sobre su madre y lo que significa ser una idol estuvo aceptable con un buen uso de los flashbacks, llegó a ser muy emotivo y el tono dramático se justifica igualmente. Lamentablemente es lo único bueno que tiene. El personaje antes de su entrada al grupo era totalmente irrelevante, y aunque si bien no pido que la metan en escena todo el tiempo, se hubiera agradecido que ella hubiera tenido más participación, de hecho hasta llegó a no aparecer en ningún momento del 5º episodio. Lo que quiero decir es que el personaje en sí no tiene nada de dónde reconocerle, las anteriores presidentas escolares mínimo tenían algo característico y siempre terminaron apareciendo de alguna manera, sin mencionar que sus razones tenían más visibilidad y referencias previas, aquí en cambio solo se llegaron a insinuar algunas cosas pero hasta ahí, y en sí su entrada al grupo como tal no genera casi ningún impacto en la trama. Al menos tiene personalidad luego de su entrada al grupo supongo. El resto de personajes no son nada importantes. Algunos son usados como complemento para algunas cosas pero pierden total relevancia gradualmente. Sobre el final de la serie, pues básicamente es muy malo. Si bien estoy de acuerdo de que las rivales les hayan ganado a las protagonistas, pues al fin y al cabo era lo justo, tuvieron las cosas demasiado fáciles gracias a que Kanon era alguien perfecta, pero siento que la manera de cómo se ejecutó fue bastante mala, porque aparte de que las rivales son personajes irrelevantes, literalmente las rivales ganaron por un guionazo, porque ni siquiera se llegó a mostrar su canción. Increíble. Sin mencionar que ya para el momento donde ocurrió ya era demasiado tarde para que el grupo de las protagonistas se enfrentaran a un verdadero reto. Pero bueno, al menos no es School Idol Project y su puto final de la muerte. Ahora, con todo esto, surge la siguiente pregunta. ¿Lo If Life Superstar fue una sí que lo fue.
Pero no porque supuestamente sea un copy-paste de las series pasadas con el tema del cierre de la escuela, sino que lo fue porque tuvo un desarrollo de trama bastante soso y que a pesar de que intentaba ser distinta con ciertos aspectos al final solo fue eso, un simple intento. Claro, tampoco es que sea para tanto, al fin y al cabo de los supuestos cambios de que Superstar marcaba no eran la gran cosa y pareciera que solo fuese vendida de humo, invirtiendo a los roles de varios personajes como para aparentar que la franquicia de Lo If Life está teniendo una especie de renovación en su concepto cuando en realidad lo único que están haciendo es hacer lo mismo, cometiendo una y otra vez los mismos errores. Argumentalmente la serie está casi al mismo nivel que la primera temporada de Sunshine, con subidas y bajadas, pero lo negativo siempre era lo que más prevalecía en la misma. Claro, hay que reconocer sus méritos, y que pese a todo, tenía el potencial suficiente para hacer una animación de una calidad mínimo decente con lo también que lo hicieron con su protagonista al principio. Sin mencionar de algunos aspectos superficiales, por ejemplo, la expresividad de los personajes junto a la animación, el cual dio mínimo material de memes y de shitpost. Si bien aunque en este video no fui tan profundo a diferencia del video de las Mijis, siento que he respaldado los aciertos y los fallos más importantes de esta serie de manera clara, tampoco es que sea necesario hacer otro video de media hora de algo tan simple como lo es Lo If Life. Que la segunda temporada de Superstar o de Nihigasaki serán buenas o malas, eso ni siquiera yo lo sé, pero viendo algunos detalles, no será sorpresa que al final nos den series de mala calidad con una producción demasiado apresurada. Pero en fin, tal vez sea cierto eso de que Lo If Life mejora de poquito a poquito con cada serie que saca, así que bueno, quién sabe, capaz dentro de 10 generaciones más, si tengamos una serie con el nombre de Lo If Life que sea tan siquiera decente. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Sé que es un video de Lo If Life casi consecutivo, pero bueno, ya me quería sacar la apuesta que perdí de encima. En fin, no tengo nada más que agregar aquí. Nos vemos luego, querida gente.